nosotros solemos estar en nuestro ruido mental, solemos estar en nuestro día a día y conectar con esa parte del consumidor que nos pueda ayudar a trabajar nuestros textos o a trabajar nuestros contenidos o a trabajar, pues mismamente, el contenido del podcast, no es sencillo. Es un ejercicio de empatía. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Diego Artola es un tío muy interesante que al final es copy, ha trabajado con Miquel Baixas, hace proyectos a medida donde al final lo que busca es que sus palabras vendan, que sus textos sean persuasivos, ¿no? Que las otras personas pues decidan comprar ese producto que él está ofreciendo. Y hay una fase de investigación súper interesante en todo ese proceso que descubriremos cómo Diego lo hace, ¿no? Cómo Diego ha conseguido pues poco a poco entrevistar a gente del mundo del copy, del mundo de la infoproducción en su canal, cómo ha conseguido acercarse a esas personas, cómo ha conseguido poco a poco ir creando su audiencia, cómo también se ha retado a nivel de comunicación, porque al final cuando eres copy estás escondido detrás del papel donde tú escribes, pues no es sencillo el hecho de exponerte y de atreverte a diferenciar de otros copies, ¿no? Que realmente pues lo que hacen es escribir muy bien, pero no se atreven a diferenciarse. Diego es una persona que sabe meterse muy bien en la mente del consumidor y vamos a descubrir cómo él lo hace. Y le doy la bienvenida. Muy buenas, Diego. Pues nada, Jesús, muchas gracias por tu introducción y con muchas ganas de hablar contigo. Claro que sí. Hay un mensaje que me mola mucho y es siempre que invito a alguien, siempre lanzo el mensaje de con muchas ganas de charlar y es lo cierto, ¿no? De hecho, muchas veces me he replanteado los entrevistados o los invitados del podcast a raíz de que me hice una pregunta de decir, hostia, joder, ¿hasta qué punto ha merecido la pena esta conversación, ¿no? Cuando, no sé si a ti te pasa en el podcast, tú que también, bueno, en tu canal de YouTube, tú que también entrevistas a mucha gente, a veces te quedas con ese sabor de boca de decir, hostia, pues no he conseguido generar una conversación interesante. Bueno, a veces puede ser. Lo que pasa es que ya sabes cómo son las entrevistas, que son como lo que diría Forrest Gump, ¿no? Es una caja de bombones y no se sabes muy bien por dónde te van a salir, pero bueno, hay veces que son... Yo quizás podría enfocarlas de otra forma. Las enfoco un poco más a nivel profesional. Podría enfocarlas... Quizás es un defecto de enfoque pensando que va a tener más eco en mi entorno profesional, pero sí es cierto que a nivel personal tiene mucha eco. Cuando haces algo y consigues gente que tiene una vida detrás y que tienen una gran historia que contar, la verdad es que sí tienen un atractivo súper especial, ¿no? Las entrevistas, cuando sales de la coraza y te metes en el corazón, ¿no? Claro, para mí, yo creo que también cuando empiezas a crear un canal de comunicación te centras más en... Yo los primeros episodios me centraba más en la parte técnica, parecía un tecnólogo ahí investigando cómo había conseguido cosas, pero después vas descubriendo que muchas veces los casos de éxito vienen de la propia personalidad o de miedos que ha superado o de trabas que ha encontrado en el camino o de objetivos que se ha marcado, ¿no? Y eso da mucha coherencia a lo que esa persona ha conseguido, porque si te centras solo en ha conseguido esto, ha conseguido aquello, pero, oye, ¿y la parte personal, no? ¿Qué importancia tiene? Bueno, al final es todo y sobre todo cuando hablemos ahora es que somos personas y nos llevan las motivaciones, ¿no? El propósito, la esencia de lo que hacemos. Si no, al final acabamos siendo, y eso puede ser una trampa en la que caemos todos o sin ser conscientes, acabamos siendo pues haciendo cosas como siendo un poco autómatas y al final lo que ocurre es que entonces pues somos un poco más grises, ¿no? Y es lo que el mundo desgraciadamente está lleno de grises, ¿no? Y ese es el problema cuando tratas de progresar o tratas de vender. Y es cierto, totalmente, ¿eh? Y me doy cuenta, joder, escucho muchos podcasts, ¿no? Y aquellos que más me gustan son aquellos en los que veo conexión entre las personas, que veo esa fluidez, esa honestidad, ¿no? Porque al final son valores importantes para mí, ¿no? Y una de las cosas que para mí es un reto siempre constante es trabajar esa parte, ¿no? Y creo que ahí la fase de elección, de elegir a aquellas personas que quieres que te acompañen, es clave. Una de las cosas quizá más importante de los podcasts desde mi punto de vista, aunque obviamente pues
buscas investigar al entrevistado, saber muy bien que la conversación fluya, y muchas veces es un trabajo de ir pillándole práctica, ¿no? De ir pillándole sentido. Por eso me gusta entrelazar tanto la parte personal y la profesional, y me tiene pasado, o sea, invitar a mucha gente que me dice, uy, pero yo solo hablo de la parte profesional, ¿no? Y dices, bueno, pues igual es que este no es el invitado que yo quiero traer al canal. Vamos a entrar en tu parte más personal, Diego. Me gustaría que nos dijeras una cosa del pasado que deberíamos conocer para conocer mejor al Diego Artola, copy del presente. Muy bien. Este es un reto, ¿eh? Pero bueno, voy a intentarlo. Mira, yo para empezar, yo diría que soy copy, pero realmente en este mundo online. Ahora ya no tanto porque ya pues se ha sentado y se ha generalizado, y entonces pues mucha gente puede empezar desde el principio en el entorno online, ¿no? Pero bueno, los que ya tenemos algunos años, mejor no contar la edad, cada vez es más jodido, pero bueno, pues tenemos un pasado profesional. Entonces yo vengo del periodismo y creo que me marca mucho en el sentido de... Me marca en el sentido del afán por comunicar, porque me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho la verdad, o sea, y es un poco, quizás un don, tengo esa facilidad para encontrar la esencia de las cosas. Bueno, pues cada uno tiene el suyo. Luego soy un desastre con lo técnico, pero claro, somos como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y bueno, pues la comunicación... para mí, bueno, estuve muchos años, incluso, pues ya, no sé, estuve en la época, en los últimos coletazos de la actividad de ETA, de terrorismo, de la violencia, terrorismo callejero, violencia callejera, todo eso lo palpé en primera persona. Fueron años intensos, fueron divertidos, y me quedo con eso, que esa afán de comunicar y de llegar a la esencia y de contar la verdad. Ahí en la venta puedes decir, no, la venta no es verdad. Bueno, cuentas lo que tienes dentro, ¿no? Entonces tratas de transmitir esa esencia, y eso es lo que te hace vender, ¿no? Luego, si usas técnicas unos dicen manipulación, serían persuasivas. Manipulación sería si lo usas en el lado negativo, en el lado de la trampa, del engaño, pero sí, siempre puedes pulsar estímulos que hacen vender. Pero bueno, evidentemente no me gusta tratar de dar gato por liebre, ¿no? Pero bueno, esa base de tratar de llegar a la verdad y la comunicación me viene de ahí, ¿no? De siempre, ¿no? De crío, leer muchos periódicos, leer todo, y bueno, ser hasta un friki de la prensa cuando ya era niño, ¿no? O sea, eso es vocacional 100%. Y de ahí surge que luego me reciclé porque el periodismo pues está en crisis, una crisis y más que va a estar, pero bueno, eso es otro tema. Y llegaba ahí, pues desde ahí, desde la comunicación. Estoy pensando en todo ese proceso. Al final, a ti te mola escribir, ¿no? Siempre te dedicaste a la comunicación escrita, ¿no? Sí. Oral no, pero fíjate, luego, pues al final te reciclas, te reinventas. Claro, porque al final es tu propia marca personal, tú eres el dueño de tu negocio y bueno, pues tienes que crear esa marca profesional que dé visibilidad a tu negocio, ¿no? Que es un poco lo que buscamos todos, tanto las empresas, incluso ahora las empresas se han dado cuenta de que la marca personal del CEO o de aquel representante de la empresa que lidere el equipo, es importante que tenga esa comunidad creada online, porque al final te acerca a la venta, ¿no? Genera relaciones. ¿Cómo has empezado a entrelazar la venta en tu vida? Porque entiendo que no ha sido fácil. Has pasado de escribir, pero no escribías para vender. Escribías pues para conectar con el público, pero escribir para vender, por un lado, desde mi punto de vista, hay que superar la aversión a la venta, ¿no? Y no es sencillo. Sí, pero fíjate, sí, no, te diré que... A ver, la venta escrita tiene una falsa seguridad en el sentido de que no te expones. Entonces, es un rechazo más indirecto. O sea, el rechazo real es cuando tú eres vendedor clásico, te presentas ahí, haces una sesión y lanzas esto, y entonces te expones a que te digan que no. Lo bueno y lo malo, del entorno digital es que llegas a más gente y es quizás a veces un poco más indirecto. Entonces, la gente no te
rechaza en tu cara, como así decirlo, ¿no? No te dicen... entonces, eso ayuda. Y la verdad, pero sí, es cierto. O sea, el miedo al rechazo y la aversión al rechazo a mí siempre me ha generado y me genera, o sea, tengo otras fortalezas, pero, o sea, y sí me ha, digamos, no sé si llamarle Pero yo creo hipotecado. que a poco que tengas un poco de empatía, ¿no? Como seres humanos es normal ese rechazo. Bueno, es que nacemos programados para eso, ¿no? Porque necesitamos vivir en comunidad. Entonces es normal sentir eso, a no ser que seas pues un psicópata, ¿no? Que al final pues te dará igual lo que piensen los demás. Sí. Va mucho por ahí. Sí, es inevitable y yo con el tiempo, a ver, al final eres lo que eres y no puedes luchar con lo que eres, pero sí puedes, digamos, trabajarte un poco, ¿no? Yo creo que psicológicamente. A ver. Ah, vale. Sí, te escucho. Sí. Y nada, pues al final lo que tienes es que relativizar. Relativizas y con el tiempo relativizas y no pasa nada, ¿sabes? Pues te van a rechazar, pero es así la vida y tú también rechazas. Tienes que ponerte que cuando hablamos de rechazar significa que elegimos. Tenemos muchas opciones y no podemos comprarlo todo y elegimos. Y no hay nada personal en el fondo. O sea, normalmente no hay nada personal. Entonces, pues es así. Sí, cuando es uno de tus miedos principales es la no aceptación de la gente, el empezar a rechazar es el primer trabajo que puedes hacer para empezar a crecer profesionalmente, porque te das cuenta de que no ha pasado nada, que simplemente has rechazado y que hay más oportunidades, pero lo que ha reforzado es tu autoestima, porque te has dado cuenta de que pues esa persona o ese cliente o lo que sea, pues no es para ti. O incluso te das cuenta de que, joder, pues no es el proyecto que a ti te motiva lo suficiente y eso no te quita tiempo para dedicarte a otras cosas que sí te molarían. Si tuvieras que resumir tu modelo de negocio en una frase, ¿cómo lo resumirías? Bueno, yo lo resumiría, voy un poco al poder de... Yo creo que es el poder de la comunicación, o sea, es el modelo, es lo que ofrezco y es en lo que se me basa mi proyecto en mucha comunicación. Entonces, pues eso sería, ¿no? Que la comunicación es la llave para transmitir lo mejor que tienes, es reflejar lo que eres y eso es lo que te puede acercar y te acerca a tu audiencia y a tus clientes. Vale, al final es como te estoy viendo ahí redactando textos, ¿no? Para clientes y, joder, en lo que ayudas tú principalmente es en conocer el modelo de negocio de la persona y saber cómo crear un texto que le ayude a vender más, ¿no? Claro. A ver, yo, para profundizar más, porque hay mucha gente, ya somos muchos los que creamos texto, redactamos texto, pero yo de un tiempo a esta parte estoy profundizando más. Bueno, el año pasado reflexioné mucho sobre las ventas, la comunicación, bueno, la tecnología y al final es que resulta que si hemos... Bueno, hay dos vías de ver, tú ya estás en este mundillo, ¿no? Ya, entonces hay dos vías de verlo, ¿no? Hay mucha gente que en el mundo online, y eso es un poco lo que genera rechazo, esta exagerada versión de la prosperidad, de la oportunidad, de que esto es jauja, de que, bueno, pues aquí no hay competencia, todo es fenomenal. Si no consigues las cosas es porque tienes un problema tú entonces, realmente estamos en un mundo súper saturado porque la entrada a Internet es muy fácil. O sea, no es lo mismo que tener un negocio que tienes que alquilar, remodelar, pagar, yo que sé, decoradores, tener empleados, muchos gastos. Entonces, en Internet se puede meter cualquiera. Entonces, durante mucho tiempo bastaba vender bien, entre comillas, buenos textos persuasivos, pero ya es que ya es algo indispensable, pero ya no es, ya no basta. Entonces, cuando hay, evidentemente luego están las bases de un negocio, que es la oferta, que segmentes bien a tu cliente y todo eso, o sea, eso es indispensable. Y si lo haces muy bien, pues te puede funcionar, pero bueno, así a veces ni siquiera te acaba de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer vender ahora mismo? Y sobre todo cuando estamos con la IA, que se va a generar cantidad de textos, de comunicación.
va a ser como churros. Ya nos podemos quitar en medio de la ecuación porque ¿para qué quieres un copy si tienes a ChatGPT que te lo hace por 2 duros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace vender? Pues al final es la identidad. Y yo estoy cada vez más en eso. Ya ni siquiera en eso que se dice la diferenciación, todo esto, sino en ser especiales para tu audiencia. Ser especial. O sea, no se trata de ser diferente, sino ser especial. Y también yo creo que una labor importante y que nos diferencia de la IA, ¿no? Es el hacer sentir seguro a nuestro cliente. Claro. Es decir, no solo contrata un podcast para crear un podcast y ya está, que lo puede hacer con cualquiera, pero tú, el que le acompañes en ese camino, es la mayor diferenciación. Y quizá es lo que es menos escalable y aparte de ser menos escalable, lo que le cuesta a muchas personas, el acompañar a ese cliente de una forma, pues, mega personalizada. No, esa parte cuesta mucho más. Y en el caso del copy yo creo que también tiene mucho sentido, ¿no? El que acompañes a tu cliente, hostia, no, es que vamos a escribir esto por esto, ¿no? Vamos a hacer esto por esto. Si no, pues tienes a ChatGPT que ya te lo puede hacer. Sí, es que, a ver, es la diferencia. Y ojo con, a ver, ChatGPT es una tecnología increíble, o sea, desde luego. Sí. Y ya, yo lo uso todos los días, o sea, está fenomenal. La cuestión es que a veces el ser humano tenemos ese sesgo de yo no sé si lo han, seguro que alguien lo ha denominado de alguna forma o incluso lo ha investigado, pero el tema de la tecnología, ¿no? Que al final somos personas, seres humanos que vivimos aquí desde hace cientos de miles de años, o sea, tenemos un bagaje detrás, bueno, pues que todo este conocimiento y sabiduría de cientos de miles de años está ahí, ¿no? Y nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, que vas y que tenemos que tener un poco de base, conocimiento humano, por así decirlo, sí. Que no puedes decirle a la máquina, a ver, hazme un texto que venda, porque... ¿Qué es vender? Eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya en el sentido... tú tienes que dirigirle bien a la máquina y decir, darle forma a esto, tengo unas ideas, pero si esperas que la máquina te lo haga por ti... Claro, es que al final la clave de ChatGPT, bueno, y todas las inteligencias artificiales es el hacerle buenas preguntas y darle el mejor contexto. Entonces, ahí es donde quizá, pues si antes necesitábamos a personas que crearan textos, ahora lo que necesitamos es personas que alimenten la máquina para crear buenos textos, ¿no? Pero el modelo de negocio, perdón, digamos, la creación está ahí, siempre tiene que haber una persona, porque la IA por sí sola no va a hacer un buen contenido si no hay un buen contexto, unas buenas preguntas, un buen prompt que le dé forma a todo eso, ¿no? Claro, y es esa capacidad tuya de mimetizarte en la otra persona, de conocer su dolor, sus esperanzas y proyectarte tú como esa... No, y aparte estoy pensando yo, tú escribes algo, o sea, te da algo la IA, ¿no? Y dices, sí, yo qué sé, dame un título para tal. Y dices, sí, vale, resume lo que yo quiero decir, pero no me dice nada. No me transmite nada, ¿no? En cambio, si le das unas cuantas vueltas y dices, hostia, pues suena bien porque he utilizado este recurso, ¿no? Es muy difícil, aunque le des inspiración sobre otras frases, claro. Es muy difícil que entre en esa... porque al final carece de emoción. Pero... y luego es proyectar la personalidad, es muy importante, la personalidad que tenemos, porque la personalidad es entre el por qué hacemos las cosas. Y la personalidad es que hacen ya... es un poco es que que tenemos. Claro, ¿no? Y es la base de la contratación. O sea, cuando contratas a alguien, muchas veces no sabes si es el mejor experto en algo, pero te han dicho que esa persona es la leche y confías en la palabra, o has visto un vídeo de él y dices, joder, pues me transmite los valores que yo tengo, ¿no? El 80% de las compras viene de ahí. Siempre que la diferencia es, o sea, si el cliente está comparando precio, ahí va a ser muy difícil que te elija, ¿no? Pero si no está comparando precio y está comparando el que vea a alguien que le pueda ayudar, el cómo te expreses va a ser ya una diferenciación, porque si todo el mundo usa la IA para escribir, que la usamos todos para escribir y para inspirarnos y para ayudarnos, pero otra cosa es el texto final, ¿no? El resultado final. Me gustaría dar un giro y... al final tú escribes para gente, ¿no? Para tus clientes, pero no es lo mismo vender textos para otros que vender para uno mismo, vender los textos para uno mismo. ¿Cómo gestionas? ¿Cómo lidias con esto tú? Bueno,
Pues lo primero, fíjate, el proceso es similar. Lo que pasa es que yo siempre digo que escribirte para ti es más difícil. Sí. Porque te entran los miedos, las inseguridades. Entonces es cierto que cuando, joder, no sé, recientemente estaba ahí escribiendo una página de venta para un taller y, joder, le di bastantes vueltas a la cosa. Que luego no, tampoco te tienes que flagelar diciendo mejor hecho que perfecto, todo eso, que tarda mucho. Quedó una página de puta madre, la verdad. O sea, claro. Me queda mal decirlo de uno mismo, pero me gustó mucho el resultado de cómo estaba bien planteado y tal. Pero sí, te entran las seguridades, un día lo ves de una forma y luego al día siguiente, ay, pues no sé, tal. Es verdad que te entran las inseguridades. Entonces, al final es un trabajo psicológico de decir, bueno, mira, no pasa nada. Si vendes, vendes. O si vendes tanto, vendes tanto. Pero tú haces... tienes que intentarlo. Puede que te salga peor o el resultado sea menor del que tú te esperas. Pues hazlo otra vez o vuelves a lanzar otra cosa. Porque si te detienes... A ver, y esto suena como... Lo estoy diciendo yo como que guay... Pero que yo soy el primero que caigo y he caído. Eso del miedo a que no me salen... No pasa nada, hazlo. Y así lo consigues o lo mejoras o consigues más. Pero... Hazlo a pesar del miedo. Sí, si te detienes y dices, no sé si esto va... Pues no lo sabes, porque no tienes una bola de cristal. O sea, lo vas a saber cuando lanzas al mercado, vas a saber la reacción. Bueno, evidentemente, claro, es un no lo sé relativo, porque si conoces a la audiencia, no sé cuántos, pues vas mucho más seguro. Pero siempre hay una incertidumbre. O sea, es que no puedes esperar a tener la certeza absoluta diciendo, no, es que quiero saber que voy a tener, que voy a llenar este taller o que voy a no sé qué. Pues no lo sabes. Pero al final yo creo que es darle la vuelta al miedo y convertir el miedo en ese gusanillo de excitación, diciendo, a ver si lo consigo, a ver, porque le puedes dar la vuelta. O sea, puedes convertir esa carga en algo motivante, ¿no? En algo que digas, a ver... Sí, como un reto, ¿no? Al final tú le has encontrado sentido en el reto, en el decir, hostia, pues joder, no me sale ahora esto, pero sé que si sigo intentándolo por mi experiencia anterior, al final voy a conseguir hacer un texto que quede guay, ¿no? Sí, es verlo en modo positivo, es verlo en... mira, es que la positividad es muy importante. O sea, en vez de ver, he fallado en esto, ver la botella está a medias, mirarla medio llena, es mejor que medio vacía, ¿no? Entonces, pues oye, pero claro, viendo también las cosas a mejorar para mejorarlas. O sea, tampoco te puedes ser, no, está todo maravilloso y sigo igual, ¿no? O sea, lo ideal es ser, tratar de mejorar y estar en ese modo de progreso continuo, ¿no? Pero bueno, solo vamos a aprender si hacemos las cosas, sacamos adelante y tenemos ese reto de a ver si sale como queremos, a ver cómo nos sale, en vez de decir, ay, que a lo mejor no me sale mal, que a lo mejor no vendo, uy, que a lo mejor palmo pasta. Sí, puede ser. O sea, forma parte del camino. Es probable, sí. pero es que si no, lo peor es que no hagas nada y te quedes ahí, ¿no? Y pasa el tiempo y ahí te quedas estancado en tu zona de seguridad. Y claro, dependiendo de la personalidad, pero lo habitual es que como personas siempre solemos tender a tomar la decisión cuando ya estamos al límite, ¿no? Comprar estas entradas para tal, pues voy a esperar al último momento, porque al final es entrar en una decisión de compra y eso suele, bueno, si quieres primar lo racional, que suele ser lo habitual, pues voy a decidir después, ¿no? Y acabas postergando la decisión infinitamente y nunca te acabas enfrentando a la situación. Y eso, lo que tú dices, cuando tu intención es crecer a nivel personal, retarte, ¿no? Pues tiene mucho sentido. ¿Cuál es la fuente de audiencia que más te reta ahora mismo? Fuente de audiencia que tú has creado o que tú estás creando. Mira, yo tengo debilidad por YouTube. Podría meterme en los podcasts, a lo mejor no me he metido en realidad. Qué bien.
Vale. Hola, Hola, Tamara. Tamara por el chat. Sí, 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 sí. sí. Pues nada, a mí tengo una debilidad por YouTube. Podría meterme en los podcasts. Sinceramente no me he metido, a lo mejor reciclo, lo reuso, en fin. Pero sí, me gusta mucho YouTube en el sentido de, bueno, primero porque consumo mucho YouTube. Es como la nueva tele. Y la tele que te da muchas más opciones de autores, de temas y de esquivar a lo que son un poco las parrillas cerradas, ¿no? De las grandes teles que están un poco sota caballo rey, sobre los mensajes, sobre... Entonces, en definitiva, a mí el reto es YouTube y me está gustando, podría hacer más, pero lleva tiempo, pero sí me parece una plataforma bastante interesante porque te puede dar, bueno, pues te puede dar a conocer, conocer a muchas personas, porque yo también hago en formato de entrevista, así que sí, la verdad es que YouTube me mola mucho. ¿Qué dirías que te ha aportado hasta ahora a nivel de negocio? Pues mira, Lo más importante, lo más chulo. Y aprovecho, mientras piensas, decía Tamara en el chat, ¿no? Que le moló mucho tu curso en la Superwriter Academy de José Luis Gallardo, uno de los cursos que tú hiciste. Tamara Alonso. sí, sí, sí. Pues mira, lo que más da, mira, hay una cosa. Lo primero, pues yo me he tenido que mejorar. Yo no tenía un pánico a la cámara, o sea, me bloqueaba. Y eso yo creo que le pasa a mucha gente. Es normal. Yo pues soy tímido, el tema de hablar en público está un poco relacionado con las cámaras. Entonces, primero, eso me ha sido como un desarrollo personal muy, 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 muy potente. Porque yo me acuerdo de la primera entrevista que me quedé paralizado. Era como, se emite y es como un salto al vacío, como si estuvieras desde un avión, te tiras con tu paracaídas y es como antes de saltar diciendo que tengo que saltar, no, no, no. Como, estoy emitiendo en directo. Que luego es lo de siempre, como lo que hemos hablado antes, como tampoco estamos en televisión, yo qué sé, en Telecinco no sé qué, pues mira, si la cagas, te puedes borrar el vídeo, no pasa nada, y si la cagas, no va a haber, no va a ser el fin de tu carrera, ¿no? Pero, o sea, ese desarrollo de hablar en cámara y tal, o sea, me ha venido muy bien. Y luego es visibilidad, o sea, yo de una parte, yo he pasado durante bastante tiempo, trataba de hacer vídeos más o menos guionizados sobre temática de lo mío, de ventas, copy y tal, y cuesta en el sentido de que te tienes que grabar, no aciertas de primeras, entonces tardas en la grabación, luego la edición, luego tal, tardaba mogollón. Entonces, ahora he ido formato entrevista y lo que da es visibilidad y la oportunidad de poder acceder y contactar con gente muy interesante de tu sector, que bueno, pues ya hablas con ellos, te relacionas en unos ámbitos, tienes visibilidad, les conoces, puedes generar contactos, les puedes luego ya puedes contactarles con ellos con más facilidad. O sea, pues yo creo que Es brutal esa parte, sí. sí. En la cantidad de gente y que te inviten a podcast, ¿no? Claro, sí, como tú, por ejemplo, que me has invitado. Claro, sí, no, sucede. De repente contactan contigo y, oye, me molaría que tal, porque estás no haciendo lo que hace la mayoría. Porque la mayoría, el sentirse juzgado, el mostrarte delante de una cámara, el empezar a hablar sin ser un robot, pues es un trabajo personal increíble, ¿no? Y cuando decides hacerlo, joder, pues chapó, ¿no? Y después yo creo que lo interiorizas y te da igual, ¿no? Sí. Pero en su momento... En su momento, pues para mí también era un bloqueo. O sea, yo tengo pánico escénico, lo pasaba fatal y ahora es como que ya lo interiorizas y para mí es algo normal, ¿no? Incluso hay gente que le cuesta compartir esa parte más personal, siempre que tenga sentido. Cada uno tiene que encontrar el sentido a lo que quiere compartir, ¿no? Si tiene sentido dentro de tu modelo de negocio, porque, pues yo qué sé, si ayudas a personas a hablar delante de la cámara, pues el que tú hables de tu experiencia anterior va a ayudar mucho. Claro. Si no lo dices, pues probablemente va a conectar menos contigo, ¿no? Vamos a entrar en terreno de retos. Vale. Y me molaría que me contaras el desafío más interesante que te has enfrentado en el último mes.
Pues mira, el desafío más, te voy a decir un desafío futuro, porque pero ¿Vale? porque va a ser en junio. Entonces, quiero hacer un evento muy interesante. Tampoco, quiero hacer un evento muy interesante. No quiero contar a todos los detalles porque quiero comentarlo en su ¿Vale? momento, pero es la típica cosa que dices, menudo marrón me estoy metiendo yo solo, menuda liada. Ya. ¿A quién se le ocurre? Esto puede acabar fatal, puedes acabar en plan desastre total. Yo creo que no, yo creo que será una cosa muy chula. Pero bueno, quiero hacer un evento que sea atípico y que sea como si fuesen unos Oscars. Hostia, Hasta ahí puedo vaya hablar, reto. que no quiero contarlo más, pero darle la vuelta esa. Tú ya sabes que en el marketing online, bueno, al menos en los copies, somos el gremio más, no sé, un poco a veces llegamos a la flagelación, a la autoflagelación, ¿no? En plan, que si vende humos, que no sé qué, oye, que haya haters y lo digan los demás, bien, pero que lo digamos nosotros me parece un modelo de marketing y difusión bastante malo, ¿no? Entonces, dejar ahí esos enfrentamientos y esos no sé qué y aportar, transmitir lo que aportamos, yo creo que es muy, muy bonito y muy interesante. Entonces, eso es mi reto y en eso estamos. A ver. El hate al final llega solo, Sí, porque pero has dicho algo que le rompe el esquema mental, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Crear contenido al estilo Telecinco para generar hate, pues no. Si el hate se genera simplemente porque lo que tú estás comentando le genera cierta incomodidad, genial, ¿no? Si al final le dices, oye, si quieres enfrentarte a la cámara, pues, o sea, el buen comunicador se hace, no nace. No, ¿qué dices? Bueno, pues es un problema tuyo. Yo te estoy diciendo lo que sucede. Los grandes comunicadores que hay en el mundo han decidido dar el paso y mejorar. No han nacido con esa habilidad innata, pero hay gente que está bloqueada y no quiere avanzar y dice, qué mentira más grande. Bueno, pues perfecto, ese es el hate que al final no puedes evitar, pero no, me parece interesante esa reflexión de no crear contenido para crear haters, no, pues simplemente para generar discusión, para generar esa conversación negativa. Sí, bueno, esa conversación de yo soy estupendo y yo soy el más, no sé si llamarle ético, más estupendo de tal, y no sé quién es un vendehumos o no sé cuántos. Bueno, que se han hecho ranking vendehumos es divertido, Sí. pero también es como diciendo, bueno, por un lado es injusto muchas veces y por otro que incluso aunque haya eso, ¿para qué te lo tienes que comentar tú mismo? O sea, que hablen los haters, pero que no te metes tú, no sé, que no te tires tú. Otra cosa es que veas que lo que están haciendo pues no es ético o dices, Claro. joder, fíjate lo que están Claro, vendiendo, ¿no? es que se vende muchas veces por derribo, ¿no? O sea, yo derribo lo que hay y yo digo, no, Mengano o lo que hace Mengano es una mierda, no, lo que hago yo es estupendo. Entonces dices, joder, bueno, a ver, es que lo que tú haces tú realmente tampoco es tan diferente de lo que hace Mengano. En el sentido de que muchas cosas son comunes. Entonces, ojito, porque luego alguien de fuera no ve la diferencia y dice, no, a ver, tú eres igual de vendehumos que el que dices que al que le llamas vendehumos. O sea, ojito con esas cosas que a lo mejor le pueden funcionar a uno, dos o tres, pero aparte, yo creo que no le beneficia. Aparte ahí hay que entrar también en el significado mental que para cada uno tiene el vendehumos, ¿no? Porque a veces un vendehumos para alguien es pues una definición que para mí no lo sería, ¿no? Es un terreno ahí. Yo como buen gallego soy mucho del depende, ¿no? Es que la realidad depende, o sea, dos personas están viendo lo mismo, están viendo la misma imagen y uno está viendo una cosa y está interpretando una cosa y otro está interpretando otra. Entonces, fíjate, ¿no? Hasta qué punto la visión propia tuya de la realidad, de tus emociones, de cómo te sientas en cada momento, va a significar una cosa u otra, ¿no? Me gustaría preguntarte, entrar ahora en un terreno de cosas que te rayan, cosas que te retan, y saber cuál crees que es la principal cosa que hace que tu negocio funcione. Pues mira, lo que hace que mi negocio funcione es, pues realmente ser honesto.
Yo creo que contar a los clientes la verdad, tener la suficiente mano izquierda de... Luego es que con el tiempo vas adquiriendo habilidades o tal. Yo antes era bastante frontal y entonces era como muy pienso una idea y mi idea hasta el fin del mundo. Y luego resulta que tienes que... A ver, que el mundo no es así, ¿no? Quiero decirte que incluso puede ser que tengas razón, pero no gana el que tenga razón, sino que tú al final convives y se trata de que hacerle ver a esa persona, o sea, que al final es persuadir, ¿no? O sea, a veces piensas las cosas, las ves tan claras que dices, no, esto es así. Bueno, vale. Incluso puede que sea así, porque luego tú ahora me dirás que eres gallego y que esto a veces es un poco más relativo, pero incluso aunque sea así, aunque tenga razón, cuando estás con clientes, en realidad el cliente tiene hasta derecho hasta equivocarse, porque es su negocio y tiene derecho hasta fastidiarla y joderla, porque es su dinero, es su negocio, es su idea. Entonces, a lo mejor muchas veces ellos están con su cosa, y hay una resistencia ahí diciendo... no me saques de aquí que me gusta esto. Y es como que me estás haciendo ver algo que no quiero ver porque quiero seguir equivocándome porque estoy a gusto en mi equivocación o me gusta mi equivocación o me gusta mi idea y no sé qué. Entonces, vale. Pero yo lo que nunca voy a dejar de hacer es decírselo. Aunque le diré, mira, yo pienso así. Yo ahora, desde hace unos años, le digo, mira, yo veo esto así. Pero bueno, tú decides, o sea, es tu negocio y total respeto a lo que tú decidas. Pero yo, porque muchas veces, claro, ¿por qué no consigues resultados y tal? Porque te viene el cliente que no tiene ni idea de copy o que no tiene lo suficiente y entonces te dice, no, y quiero que hagas esto. Y tú dices, joder, una mierda, esto es una cagada. Y entonces mucha gente dice, vale, y lo pone tal cual. Y dices, y lo haces. Pero es que es hambre para hoy porque al final no vas a conseguir resultados. Perdón, es comida para hoy, hambre para mañana. Claro, incluso cuando estaba en alguna agencia de lanzamientos y tal, y que te tocaba el cliente y te decía, no sé qué, entonces alguna frase y tal, y tú te chirría, y yo ves a la mayoría que dice, sí, y yo, evidentemente, tu decisión va a misa, pero yo te voy a decir cómo lo veo por honestidad y porque creo que va a ser mejor para ti. Entonces, yo te lo digo y ya luego decides. Lo fácil es... No, y después... Vale, yo te lo hago. Vale, sí, lo que tú digas, sí. Y luego al final, pues pasa lo que pasa. Los resultados son los resultados. No, y como proveedor de servicios después vas a tener menos ruido mental de decir, joder, tenía que haberle dicho esto o tenía que haber sido más honesto conmigo y con mi cliente porque si no... no, y solo muchas veces solo caes en eso hasta que te equivocas y dices, joder, tío, no hemos conseguido los objetivos que nos hemos marcado precisamente por no habérselo dicho en el momento adecuado. Claro, es que lo que busco y lo que tiene lógica es que tenga sentido lo que haces. O sea, si tú haces, redactas textos, o sea, o preparas la venta para vender más o para generar más, yo qué sé, más leads o más contactos, más lo que sea, lo que haces tiene que funcionar, o sea, tiene que tener unos resultados. Si tú te amoldas a lo que dice el cliente, que el cliente no tiene por qué... El cliente sabe más del negocio que tú, evidentemente, ¿no? Pero no tiene por qué estar... Si no, no contaría contigo. No tiene por qué saber de ventas o de hacer una página de ventas o de hacer unos emails. Entonces, y luego entran muchas cosas de los clientes, las cosas corporativas, de diciendo, no comuniques de esa forma que como tú te has acostumbrado porque no llega a nadie, o sea, es tan fría y tan impersonal, entonces tú tienes que romper esquemas. Y claro, el cliente tiene resistencias. Lo fácil para el cliente es decir, no me cambies cosas. Pero claro, si no cambias cosas, el resultado va a ser el mismo. Como el que es. O sea, quiero decirte, entonces, si tú quieres mejorar, tendrás que salir y hacer cambios y hacer giros. Y claro, pues a veces te encuentras que esos pequeños roces, conflictos, y entonces sin evitarlos, pero con mano izquierda, y entonces, bueno, no se lo dices con total honestidad y luego ya decides. Pero yo te estoy diciendo que esa idea tuya no es la mejor, pero no será, a lo mejor no te hace
no es lo que tú esperas o lo que quieres, pero mi obligación es comentártelo, para eso estoy ahí. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Antes de entrar en la fase final con las 4 preguntas incómodas, quiero preguntarte, sí, ¿qué crees que es lo que evita que no tengas el doble de facturación ahora mismo? Que esta es una de estas preguntas, ¿no?, que a veces pues nos hacen pensar, ¿no? Y decir, joder, pues si acciono esto, pues podría haber conseguido esto. Si hago aquello, ¿no? Pues mira, el lanzarme más, supongo, el haber empezado a vender más a saco sin complejos antes, el trabajar marca personal. Cuando digo marca personal es, por ejemplo, y yo veo que, yo estoy bastante en LinkedIn, ¿no? Veo que en LinkedIn funciona mucho hablar desde lo personal, sacar muchas fotos. A mí todavía eso tengo resistencia. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Cada uno es... Yo veo a gente que me parece muy bien, que tengo que siempre su foto tal ahí, incluso fotos ahí ya un poco ya curradas. Bueno, pues a mí eso me cuesta y voy a tener que hacerlo, meter un poquito toque personal. Es que al final esto es lo que tú dices, joder, el algoritmo valora esto. Bueno, no sé si es el algoritmo o las personas que le dan a la tecla en LinkedIn, entiendo que es el algoritmo, ¿no? Con lo cual, cuando haces contenido nativo para esa plataforma pensando en que el algoritmo valora eso y que a la gente le gusta leer ese tipo de contenido, pues hace que funcione mejor, ¿no? Sí. Es que podemos quedarnos anclados en la queja de decir, joder, pero ¿cómo puede ser que este contenido en LinkedIn funcione? Bueno, pues es lo que funciona, son las reglas de LinkedIn. Si quieres aprovecharte de su visibilidad, pues tienes que jugar a esas reglas, ¿no? Y muchas veces me veo mensajes precisamente en LinkedIn diciendo, joder, pero ¿por qué funciona este contenido y otro contenido que es más sesudo? Porque igual la persona que va allí no quiere entretener un rato o desconectar o aprender 4 tips, pero no quiere hacerse tu curso completo directamente en LinkedIn, ¿no? Es una buena reflexión. Bueno, entramos en las 4 preguntas incómodas. La incomodidad está en que tienes que responderme o bien con una frase o bien con una palabra. Vale. ¿Qué tendrías que tener mañana para llegar a tu definición del éxito? A ver, esas son frases, preguntas... Son preguntas de estas que hacen pensar, sí. Tendría que tener no te una rayes, comunidad ¿no? fiel que sintonice con... Que tú y ellos sintonicen con tu visión y con tu propósito de vida. Claro, eso poco a poco lo vamos creando. Yo creo que al final es el objetivo. Y si te fijas, la mayoría de los infocreadores llega a un punto en el cual han creado esa comunidad, ¿no? Y ya sienten que no están alineados con esos objetivos y viran su proyecto hacia otra cosa, ¿no? El otro día escuchaba un podcast que hablaba precisamente de eso, que tenía una comunidad increíble, pues no lo sé, de varios miles de personas que querían sus contenidos, pero es que ya había llegado al tope, o sea, ya no le apetecía crear más eso, que quería virar, ¿no? Entonces muchas veces queremos crear esa comunidad o queremos tender hacia eso y nos olvidamos esa parte de disfrutar del propio camino que estamos creando, porque igual cuando llegas al objetivo de tener esa comunidad resulta que ya no es lo que quieres, ¿no? Entonces es interesante esa reflexión. Estas preguntas muchas veces, yo el podcast lo uso como terapia con los invitados. Me gusta que reflexionen sobre preguntas que a veces pues no se plantean en su día a día. ¿Qué pregunta te incomodaba hace años y ahora no? Pues mira, hace muchos años me incomodaba lo de aquí es lo que haces porque la gente no lo entendía, ¿no? Entonces, vale. Era como, tenías que explicar mucho. Ahora, bueno, pues ya está. Pues lo sigues explicando. Lo que he encontrado es la forma de explicar una forma fácil, ¿no? Le digo que soy redactor publicitario online y ya está. Eso lo entiende más la gente. A mí también me resulta decir, dependiendo del ámbito, ¿no? Pero cuando dices, soy productor de podcast, eso es algo muy nuevo, ¿no? Y dices, espera, sí, ¿no? Y incluso me pasaba al principio, me hacía dudar de mi propia actividad. Decía, hostia, pero realmente no te crees aún. Supongo que con la primera vez que eras copywriter, pues tampoco te lo creías. O decías, soy copy, sí, pero no. Es entrar en esa
esa parte psicológica yo creo que es de la propia inseguridad de lo que estás haciendo, porque es algo muy nuevo que se está creando, como seguramente pues un creador de prompts de ChatGPT ahora mismo dirá, pero yo qué autoridad soy yo habrá gente que sepa más que yo. Bueno, pero tú sabes mucho de tu tema, compártelo, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hacemos. Al final no tenemos la verdad absoluta, simplemente lo único es que nos apetece compartir aquello que hemos aprendido, aquello que sabemos y poder inspirar a otros. Tu pensamiento más recurrente de las últimas semanas. Mi pensamiento más recurrente es eso, como estoy con este evento, que es, bueno, que estoy en el fregado, me voy a meter una hostia, una leche de esas bíblicas, pero pues que me estoy divirtiendo de alguna manera, a pesar de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Qué bueno, tío. En la montaña rusa esa que diciendo, bueno, yo odio las montañas rusas porque tengo vértigo y pues estoy con vértigo en vena, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene su cosa buena, que te sientes vivo y que estás con ilusión de hacer algo muy interesante y que puede a lo mejor salir mal, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Claro, no, pero el propio hecho de atreverte... A mí me sucede, cuando creas yo me acuerdo, la primera vez que creé una mentoría grupal, decía, ¡buah, esto va a ser un fracaso, no sé qué, tal! Y lo curioso es que te das cuenta de que va a haber más opciones de lanzar una mentoría grupal, pero tú piensas que ahí está el fin. Y dices, se va a acabar mi carrera cuando lance esta primera mentoría grupal y vengan 0 personas, ¿no? Y lo curioso es que lo habitual es que la primera vez falles. Es que es lo habitual, porque es la primera vez que te enfrentas a esa situación. Es muy interesante. Tu mayor diferenciación respecto a tu competencia, lo que más te diferencia. Pues mira, mi mayor diferenciación, que la estoy trabajando ahora, es lo que te cuento, ¿no? Normalmente somos especialistas, nos hacemos especialistas en algo y pues cuando ya el mercado está maduro, resulta que hay muchos, tú puedes ser mejor, pero desde fuera no se ve la diferencia. Entonces, lo que estoy trabajando mucho es esta parte de la identidad, eso que yo tengo la frase de sal de la Matrix en el sentido de sal de la marca blanca, eso que te hace todo igual, o sea, rompe, y entonces la diferenciación, y eso lo tengo que trabajar y lo estoy tratando de trabajar conmigo, es trabajar desde la identidad que nos hace conectar mucho mejor. Y lo que digo yo, o sea, más allá, ser diferentes es muy importante. Según cómo te diferencies, claro, ojito con eso, que te puedes diferenciar de la forma equivocada para tu público y siendo un poco estridente. Esta es llegar a ser especiales. Y eso es lo que nos hace salir de esa marca blanca, de esa masa, de ese océano rojo donde luchas ahí, tienes que... porque no acabas de marcar la diferencia o de llegar, ¿no? Entonces, y eso es lo que trato de trasladar a todo lo que hago y a todos los proyectos. Entonces, bueno, pues si sirve de algo, eso es lo que, bueno, si sirve seguro, pero eso es mi diagnóstico y no todo el mundo lo está haciendo ahora mismo y es una vía de diferenciación muy, muy buena. Qué bueno, tío, pues sí, la verdad, y el hecho de, joder, te agradezco un montón todo lo que has compartido, ¿no? Todas esas ideas. La mayoría de las personas les cuesta mostrarse vulnerables, les cuesta mostrar esa parte menos incómoda, más incómoda de cada uno, pero es que al final es lo que conecta, porque en realidad todas las personas sentimos esas inseguridades. Lo que pasa es que tratamos de ocultarlas y lo único que provoca pues muchas veces es esa falta de conexión. El ejemplo que ponías antes. Sí, yo creo contenido, pero quiero estar en mi zona de confort donde, no quiero decir un lenguaje disruptivo porque puede provocar no sé qué, pero es que en la disrupción es donde se produce la magia, ¿no? Donde se producen cosas diferentes y donde si tu reto es crecer a nivel de comunicación o crecer a nivel de negocio o crecer a nivel de lo que sea, ahí es donde se suele producir. Y si te fijas en los grandes creadores de contenidos, al final conoces muy bien su historia, sus cagadas, todo eso lo van preparando muy, muy bien porque al final es un proceso de desarrollo personal y cuando ya has superado un miedo no te importa compartirlo porque realmente sabes que ha formado parte del pasado y que te gustaría ayudar a otros a superar pues precisamente esa inseguridad.
Diego, tío, me lo he pasado muy bien, ha sido una buena charla. Te deseo suerte con eso que tienes entre manos. Seguramente en la próxima charla nos contarás aquí pues las cagadas, los aciertos que la audiencia podrá aprender de todo ello. Y por mi parte, pues como reflexión final me quedo en, al final, si quieres diferenciarte de tu competencia, atrévete a hacer aquello que ellos no hacen. Aunque a pesar del miedo que ellos también tienen, no se atreven, pero va a ser el camino que te va a guiar hacia tu siguiente mejor versión. Puedes usar otra frase de ten miedo a no tener miedo. O sea, ten miedo de no tener miedo, porque si no tienes miedo o estás muy estancado o es el preludio de la muerte. Ten miedo a no tener miedo, esa es una buena frase, sí. Pues me quedo con esa frase para terminar. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, Diego. Chao, chao. No, Jesús. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.